De la mano de economistas, empresarios y patronales de los principales sectores de nuestra economía, estamos analizando, ya saben, aquí en este mes de agosto, en la media sesión, las claves de la recuperación de la economía española y, sobre todo, de cómo invertir esos recursos procedentes de Bruselas para impulsar el crecimiento de nuestro país. Hoy tenemos la suerte de contar con Juan Ramón Rayo, que es doctor en economía y profesor de la Universidad Francisco Marroquín. ¿Qué tal, Juan Ramón? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bueno, está previsto que en los próximos días o durante este mes de agosto, al menos así nos lo han dicho, Bruselas realice ese primer desembolso de 9.000 millones de euros a nuestro país. Y la primera pregunta que se me ocurre es si España está preparada para empezar a invertir ya correctamente ese primer montante. Bueno, la cuestión sería si hay alguien que está realmente preparado para gestionar de golpe, en este caso 9.000 millones de euros, pero que se extenderán hasta 70.000 millones de euros. Creo que hay limitaciones muy serias en la capacidad de administración de esta ingente suma de dinero en tan corto plazo. Yo suelo plantear el paralelismo que creo que es bastante comprensible. Si mañana le diéramos a Jeff Bezos, que es una persona que ha acreditado sobradamente su capacidad para generar riqueza y para gestionar grandes sumas de capital, si le diéramos 70.000 millones de euros y le dijéramos, bueno, inviértelo ya en proyectos que generan valor, es altísimamente probable que Jeff Bezos no sabría por dónde empezar, ya digo, a invertir ahora, a corto plazo, 70.000 millones de euros. Bueno, pues si lo colocamos en manos de un conjunto de políticos que jamás han generado riqueza en ninguna parte, y además esos políticos son son rehenes de intereses múltiples, ¿no? Pues miembros de su partido que están peleando para que les den más o menos dinero, o lobbies empresariales que les dicen dámelo a mí o dáselo al otro, que realmente no son transferencias de dinero que estén orientadas a generar valor, o valor para la sociedad, sino valor para quienes presionan más y se lo reclaman. Entonces creo que ese es el contexto y bueno, a lo mejor algo sacamos de esta inversión en términos netos, pero en gran medida será muy probablemente un despilfarro generalizado. Y precisamente yo quería hablar, cómo no, de ese plan de recuperación de la economía española que ha recibido ya el aprobado europeo. Es un plan que cuenta con 4 ejes principales. La verdad que el otro día lo hablábamos aquí, que es lioso, parece, a mí me recuerda al plan de desescalada cuando salimos de la primera ola de la pandemia, y esos 4 ejes que son la transición ecológica, la transformación digital, cohesión social y territorial y también la igualdad de género. Entonces, yo quería preguntarte si estos puntos responden a las necesidades reales que tiene España en este momento. Bueno, la cuestión es cuáles son, ¿no?, esas necesidades reales. Claro. Lo que está claro es que son necesidades que responden a la ideología del partido de gobierno. Porque si nos fijamos, estos son los 4 ejes de actuación que estructuraban el programa electoral del Partido Socialista. Y aquí nos hemos encontrado con que se nos ha regalado 70.000 millones de euros, algo que no estaba previsto cuando se elaboró ese programa electoral. Y bueno, lo normal sería que si las circunstancias cambian, pues tú también cambies tu perspectiva, o al menos la modifiques, la matices. Aquí no se ha cambiado nada. Aquí se dice, tenemos que tirar por aquí, pues con más o menos recursos, en este caso con más, vamos a tirar por ahí y vamos a intentar reciclar estos recursos extraordinarios que hemos conseguido para ver cómo promovemos proyectos que encajen con estas 4 líneas maestras. Haya o no haya proyectos que tengan sentido dentro de estas 4 líneas maestras, pero como no nos podemos salir de aquí porque estas son nuestras coordenadas ideológicas, pues ya digo, vamos a forzar la máquina y vamos a aceptar proyectos que a lo mejor no son, como decías, los más prioritarios en el sentido de los que generan un mayor valor, pero sí son los que encajan con nuestras coordenadas ideológicas. Yo quería preguntarte, al final el plan es un poco lioso, que sí, 4 ejes, 10 políticas, palanca, 30 componentes, pero sí quería preguntarte, dentro de todos los componentes, por ejemplo, pues vemos que parece va a ir mucha inversión hacia la transición ecológica, transición energética. No sé si hay algún punto en el que tú te muestres más convencido, ¿no?, de cara a esas inversiones y al efecto, sobre todo, que puedan tener sobre la economía. A ver, está claro que la transición energética es un reto al que se va a enfrentar el conjunto del planeta. Claro. Es un reto al que, de todas formas, no podemos afrontar nosotros en solitario. Si de lo que se trata es de reducir las emisiones de CO2, hay que tener en cuenta que España es ridícula en cuanto a emisiones globales de CO2, no representa un porcentaje significativo, y la Unión Europea tampoco.
El gran reto está en que los países emergentes, sobre todo China e India, consigan reducirlas. Pero bueno, dicho eso, podemos pensar en que tenemos que aportar nuestro granito de arena y, por tanto, la transición energética sí tiene sentido. Ahora, lo que no tiene tanto sentido es que se articule como un proyecto planificado centralizadamente, que sea el gobierno quien nos diga qué energía tenemos que producir, a partir de qué fuentes y cómo la tenemos que consumir, que eso es en gran medida la lógica de racionamiento y de planificación energética de este gobierno. No se trata de que nos digan ustedes no deben emitir CO2 o deben reducir las emisiones de CO2 y por eso, por ejemplo, le ponemos un precio al CO2 y ustedes tienen en cuenta ese precio sobre el CO2 y a partir de ahí adaptan su modelo de generar electricidad y de consumir electricidad. No se trata de eso, no se trata de ponernos una restricción general y que nos adaptemos. Se trata de dictarnos cómo hemos de vivir nuestras vidas. Y este plan va también en esa dirección, en la dirección de decir dónde hemos de invertir, cuáles han de ser las nuevas pautas de consumo sostenible, etcétera, etcétera. En lugar, ya digo, de ponernos la restricción, que en última instancia sería algo así, usted tiene derecho, entre comillas, a emitir tanto CO2 al año, reduciéndolo, claro, y con esa cuota administrarla como quiera. No, aquí se nos dice, ya digo, exactamente cómo hemos de generar electricidad y cómo hemos de consumir. Uh-huh. Hablando ya de los problemas que verdaderamente tiene España y donde debería realmente de invertirse ese dinero y sobre todo plantear reformas serias, yo quería hablar del mercado laboral porque tú eres un gran defensor hacia esa transición de la mochila austríaca que vendría a ser una aportación periódica del empresario a un fondo para el trabajador en el que se acumule capital. Yo quería preguntarte, porque además pivotas bastante bien el tema, las ventajas que tendría eso tanto para empresarios como para trabajadores. Sí, a ver, este sería un proyecto donde quizá tendría sentido invertir parte de los fondos europeos. Es una propuesta, por ejemplo, del Banco de España que sí tiene más sentido que muchas de las que ha planteado el gobierno. ¿Por qué la mochila austríaca es ventajosa? Bueno, es ventajosa en varios sentidos, ¿no? Un primer sentido es que ahora mismo, si un empresario tiene que despedir a un trabajador, opta por despedir no al menos productivo, no al relativamente más costoso en relación con lo que produce, sino al que acaba de llegar porque es el que ha devengado una menor indemnización por despido. Y esto genera una selección adversa del personal laboral. En lugar de que las empresas se queden con los más capacitados, los más productivos, los más relativamente baratos, no en cuanto a salario, sino salario en relación a productividad, pues se quedan con los más veteranos. Y ya digo, eso pues expulsa talento del mercado laboral, dificulta que las personas pues se capaciten dentro de sus puestos de trabajo, porque hay una altísima temporalidad que en parte responde a esto, y ya digo, es catastrófico para el conjunto de la economía. Luego, la mochila también es ventajosa para el propio trabajador. Imaginemos que un trabajador lleva 20 años en una empresa, y por tanto tiene un puesto de trabajo más o menos blindado, por lo que hemos dicho, porque el coste de indemnización por despido ya es muy alto, y le llega una oferta de otra empresa que le van a pagar más. Pero claro, si cambia de trabajo, toda la indemnización que ha devengado la pierde, con lo cual ese trabajador puede decir, mira, prefiero quedarme en la empresa donde me pagan menos, pero que donde tengo devengada una indemnización por despido mayor, que saltar a la otra, donde sí me van a pagar algo más, pero me voy a quedar a cero. El contador va a empezar desde cero en cuanto a la indemnización. Con la mochila austríaca, yo porto la indemnización de un lado a otro, porque ya se me ha dotado en un fondo, con lo cual no tengo el incentivo a quedarme. Y por último, aquel trabajador que, digamos, se jubila, accede a la jubilación sin haber sido despedido jamás, que a lo mejor es algo incluso deseable en algunos casos, pues pierde toda la indemnización por despido que ha devengado, porque esa indemnización solo se cobra en caso de que te despidan. Con la mochila austríaca no, como ya se ha dotado ese fondo, pues tú cobras lo que se ha metido en ese fondo, que era un fondo pensado para que si te despidieran, que se pagara de ahí la indemnización, pero no te han despedido, queda dinero, pues te lo quedas tú para complementar la jubilación. Luego tenemos que hablar también de pensiones, que de hecho parece que es el único ámbito en el que el Gobierno de alguna manera ha movido ficha con un principio de acuerdo para la primera parte de la reforma del sistema público de pensiones, pero yo quería preguntarte si esta reforma va a arreglar verdaderamente el problema que tenemos con la sostenibilidad
sostenibilidad a largo plazo de estas prestaciones. No, radicalmente no. Es una reforma que se basa en supuestos, yo diría, muy optimistas y que deja al sistema expuesto a que las cosas no salgan tal como el gobierno ha previsto. ¿Cuáles son esos supuestos optimistas? De entrada, que a lo largo de los próximos 30 años van a entrar en España 10 millones de inmigrantes. ¿Vale? Sin esa entrada de inmigrantes, la reforma que se ha planteado no encaja en absoluto. El segundo presupuesto optimista es que va a aumentar la natalidad. De momento no lo está haciendo en absoluto. El tercer presupuesto optimista es que las medidas que ha adoptado el gobierno para retrasar voluntariamente la edad de jubilación van a desplegar su efecto y por tanto la gente va a retrasar la edad de jubilación, lo cual también está por ver. Y el último presupuesto optimista, este ya más de corte político, es que se va a conseguir aprobar, es decir, la reforma no está completa, falta desarrollar un punto, y es que se va a aprobar un factor de sostenibilidad en una próxima negociación con los sindicatos. ¿Por qué digo que esta propuesta es optimista? Porque este presupuesto, mejor dicho, es optimista. Pues porque esta reforma pendiente, la del factor de sostenibilidad, implica recortes en las pensiones. Se podría haber aprobado, desde mi punto de vista, si se hubiese ligado todo en una primera reforma. Es decir, tú le dices a los sindicatos, oye, que vamos a reindexar las pensiones al IPC, pero a cambio que tienes que aprobar el factor de sostenibilidad. Claro, si tú ahora has aprobado la miel, reindexamos las pensiones al IPC y te queda por negociar la hiel, pues claro, los sindicatos en la próxima reforma dirán yo esto no te lo apruebo. Con lo cual va a ser políticamente complicado sacarlo adelante y, por tanto, si no se cumplen todas ellas, no es que algunas sí, algunas no, todas ellas no se cumplen, las cuentas no cuadran y por tanto como no se van a cumplir todas ni muchísimo menos, probablemente se incumplan todas, pues las cuentas no van a cuadrar y pues en 10, 15 años necesitaremos hacer otro recortazo muy fuerte en las pensiones que sufrirá especialmente la generación que en ese momento se esté jubilando o se vaya a jubilar. Juan Ramón, la verdad es que nos podríamos tirar horas hablando porque es muy interesante el tema y sobre todo es muy interesante escuchar tu punto de vista. Ya para ir terminando y hablando de cuentas, dos preguntas muy breves. En primer lugar, no sé si el gobierno va a tener que dejar a un lado la agenda comprometida para poder recibir el dinero europeo, ya que Bruselas siempre va a reclamar contrapartidas y como decía, hablando de cuentas, Bruselas siempre va a terminar pidiendo ciertos ajustes presupuestarios porque España tiene una deuda disparada y un déficit que tampoco es que esté muy allá y sin embargo el gobierno ya plantea el mayor techo de gasto de la historia de cara a la elaboración de las cuentas del año que viene. Por abordar estos dos temas antes de terminar. Sí, a ver, yo creo que están relacionados. Aquí quizá la confusión sea que pensemos que ajustes son recortes de gasto. Bruselas efectivamente pide ajustes, pero no nos exige que sean vía recortes de gasto. Si subimos los impuestos y aumenta la recaudación, aunque eso pueda empobrecernos, pero a Bruselas le da igual. Bruselas lo que quiere es que cuadremos las cuentas, no que el Estado sea más o menos grande. Entonces, este gobierno, tanto por el lado de PSOE como por el lado de Podemos, en su programa electoral, en su agenda ideológica, llevan inscrito el ADN de subir impuestos, de hecho de subirlos mucho. Ambos partidos han hablado de equipararnos fiscalmente con Europa, lo cual significaría pues la mayor subida de impuestos de nuestra historia. Con lo cual creo que aquí, de alguna manera, se junta el hambre con las ganas de comer. Bruselas nos va a decir cuadren las cuentas, este gobierno va a decir Bruselas me está pidiendo que cuadre las cuentas, si no las cuadramos no nos van a dar los 70.000 millones de euros, por tanto tenemos que hacer lo necesario para recibir estos 70.000 millones de euros, pero como yo no quiero recortar, porque yo, digamos, toda mi oposición al gobierno anterior la hice contra los recortes de gasto, pues la única vía que nos queda es subir los impuestos. Y, de hecho, esto enlazará con el informe que en enero del año que viene presentará los famosos expertos. Efectivamente, que han sido digitalmente escogidos por este gobierno para que digan exactamente lo que quieren que digan. Es decir, que hay que subir el IVA, que hay que eliminar deducciones del IRPF, que hay que subir sucesiones, que hay que subir patrimonio, etcétera, etcétera. Es decir, una subida de impuestos muy considerable, pero sobre todo, ya lo veremos, centrada en los impuestos indirectos, que es algo que este gobierno no suele decir mucho, pero que es la gran palanca que va a tener para subir todo lo que necesita la recaudación. Es decir, que todo el mundo va a pagar muchos más impuestos y nos lo venderán como pues una forma de progreso y de volver este Estado confiscatorio más justo.
Juan Ramón Rayo, doctor en Economía y profesor de la Universidad Francisco Marroquín, muchísimas gracias por estar con nosotros y por aportar tu perspectiva sobre esas claves de la recuperación de la economía española y de cómo invertir ese dinero europeo que no es poco. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, hasta otra.